Hola, muy buenas tardes con todas y todas. Ya vamos a dar inicio a la presentación del libro Eucaliptos sin aroma de Federico Alponte. Primero agradecer a la Alianza Francesa de Trujillo por brindarnos este espacio. Para nosotros es muy importante, ya desde Ex Libris Trujillo, presentarnos. Mi nombre es Erika Caballero Liñá, soy directora cultural de Ex Libris Trujillo, ganadores hace un par de años, en el 2021, 22 si no me equivoco, del mapa literario de Trujillo. Desde entonces hemos venido realizando recorridos literarios y en ese contexto se ha convocado a estos recorridos a diversos personajes de la ciudad de Trujillo, no solo trujillanos, también hijos que se han ido de Trujillo y han regresado, y uno de ellos es Federico. Con Federico hemos hablado, hemos conversado bastante al respecto, no sobre la diversidad de escritores. Me acuerdo que él es un peregrino literario, como nosotros les comentamos a las personas que van a nuestros recorridos. Y conversamos sobre, la temática. Me acuerdo que hablamos en este recorrido sobre el grupo Trilce, ¿te acuerdas? Que siempre es, y nos acompañaste y siempre nos comentabas de que tenías unos escritos que querías escribir, ¿no? Sobre tu vínculo a la escritura, que siempre estaba ahí presente, y nosotros te animábamos, decíamos, sí, y ahora estamos acá, ¿no? Después de un par de años. Nos alegra bastante que ahora no solo se quede en palabras esto, sino que ya esté aquí, ¿no? Eso es lo que significa, o es la importancia de las actividades que realizamos desde Ex Libris Trujillo, ¿no? No solo mostrar, fomentar la escritura y la lectura, sino que también tener este producto, ¿no? Gracias, Federico, por estar aquí y por brindarnos esta oportunidad a través de Ex Libris Trujillo. Con nosotros también está David Navarrete, también nos acompañó en un recorrido nada más, David, qué mal. Y en un conversatorio. Y también hemos conversado, tuvimos un conversatorio con él, justamente hablando sobre la ciudad literaria, y es un tema que es recurrente en este libro, que vamos a conversarlo también. En este caso, iniciamos de esta forma este conversatorio con las palabras de David. Hola, bien, buenas noches. Gracias por estar presentes, por venir, a pesar a veces del tráfico y alguna otra circunstancia que es característico también de la ciudad de Trujillo, ¿no? Gracias, Federico, por la invitación, gracias también, Erika, por compartir con nosotros ese momento. En realidad, desde mi experiencia como lector, puedo decir que voy a tratar un poco de revelar algunas claves, algunas perspectivas de lo que ha sido para mí la lectura del libro de Federico, en función básicamente a las relaciones, un poco de lo que tiene que ver las ideas del sujeto, del personaje, que explora la ciudad, que explora sus recuerdos, que explora sus vivencias, y que a partir de esas vivencias comienza a elaborar, tejer toda una trama narrativa, ¿no? Leer el libro de Federico en clave autobiográfica no es tan válida, porque en realidad desde un momento, desde el inicio, él dice que es un libro de ficción, a pesar de que uno, como lector, note en la atmósfera cierto elemento familiar, cierto elemento personal, y no lo digo solamente por el narrador en primera persona, sino lo digo porque recurrentemente en su narrativa aparece la familia, aparece la figura paterna, aparecen los tíos, aparece la misma ciudad de Trujillo, aparece el sujeto, el personaje que es hijo de Trujillo, pero que también transita por las calles limeñas, por ejemplo. E inevitablemente uno como lector tiende a asociarlo con el autor. Sin embargo, repito, es importante eso como primera premisa, pero no podría decir que los elementos de lo biográfico o de lo autobiográfico de Federico están subyacentes en el libro. Más bien pienso que él ha escarbado, ha indagado en su memoria quizás,
en sus recuerdos, en los relatos de la familia, y a partir de allí quizás ha comenzado a incorporar ciertas cosas, ciertos elementos que forman parte de su vivencia y en todo caso también de la vivencia de uno. Hay un valor fundamental en el libro, y lo digo desde mi propia experiencia, y yo lo he conversado una vez con Federico también. Quizás él ha recreado su recuerdo, quizás ha manifestado sus emociones, su perspectiva personal, pero ha hecho que los lectores, desde sus recuerdos o desde los recuerdos de los personajes, comencemos a evocar nuestros propios recuerdos. Por ejemplo, en el cuento donde muere la tía Regina, ¿no? Y donde de repente aparece un personaje por allí, que al parecer creo que había sido pareja de la tía Regina, ¿no? Es curioso, porque yo también, por ejemplo, tuve una tía que, bueno, digo, ojo, el personaje, no Federico. También tuve un personaje, una tía que murió soltera, y a diferencia del cuento, por ejemplo, cuando yo di las palabras cuando esa tía murió, yo me preguntaba entre el público si que alguno de ellos, de los que estaban ahí, porque había varios viejitos, si que uno de ellos fue de repente fue el amor fugaz de mi tía, de repente fue su... Bueno, en fin, ¿saben a qué me refiero, no? El hecho mismo de que el cuento o los relatos de Federico hagan que los lectores podamos recrear nuestras historias, recrear nuestra admiración por la figura paterna, reconocer incluso que el padre es el padre, abuelo, es fundamental en nuestra vida. Somos lo que hacemos con lo que han hecho de nosotros. Creo que es fundamental porque eso hace que el lector pueda empatizar con el relato. Yo, antes de preguntarle dos cosas a Federico, quería leer unas palabras que ya había esbozado previamente en una reseña que hice del libro, y a partir de eso vamos a ver si las preguntas son respondidas por el autor. En 1956, Julio Ramón Ribeiro escribió en Europa Los Eucaliptos, cuento en el que el narrador protagonista recorre las viejas calles de un distrito limeño y recuerda cómo fueron estas antes de que los inevitables cambios de la modernidad se diesen. Con un tono nostálgico, el relato revela que el recuerdo es la certeza de lo perdido. La añoranza por aquellas situaciones que configuran nuestro pasado es un constante de esta historia, y lo es también en Eucaliptos sin aroma, el libro de cuentos que el escritor trujillano Federico Alponte publicó en el 2023. No es casualidad que el libro se titule casi como el cuento de Ribeiro. En el relato que da nombre al libro, el narrador confiesa que sus largas caminatas por las calles capitalinas están inspiradas en la figura de Ribeiro. Eucaliptos sin aroma se publicó en el 2023. Sin embargo, su génesis comenzó en el 2020, durante la pandemia del COVID-19. El mismo autor confiesa que la escritura de este cuentario se dio justamente por las distintas situaciones que vivió la humanidad en este periodo de tiempo tan extraño e incierto. Esas historias son el resultado, abro cita, esas historias son el resultado de una terapia por diagnóstico depresivo prepandémico, dice el mismo autor. Todas fueron escritas durante madrugadas de insomnio, durante los encierros obligados y voluntarios que viví desde el año 2020. Cierro cita. El libro consta de 12 relatos que sitúan al narrador protagonista en un escenario en el que el paso de los años le da la capacidad reflexiva para evaluar cómo la infancia y las otras épocas de vida marcan los pasos del futuro. En Eucaliptos sin aroma, el recuerdo por las escenas de familia es recurrente y permite que los lectores asuman una perspectiva emocional y afectiva. En el cuento Historia de niños, por ejemplo, la inocencia y los juegos de la infancia permiten las evocaciones del narrador protagonista. Los hechos no se narran desde un tiempo presente, sino más bien existe una mirada adulta que recorre los pasillos de la niñez. Abro cita. En esos meses de tristes recuerdos, reflejo nuestra hermosa historia infantil, la cual vivimos juntos. Cierro cita. Por momentos aparecen hechos que podrían leerse como autoficcionales, autobiográficos, como lo mencioné hace un momento. Sin embargo, el autor en todo momento declara su pacto con la ficción. Otro relato que también evoca las escenas de familia es Mi tío Alejo.
Aquí el protagonista recuerda la figura de un querido tío que estuvo en una etapa muy difícil e importante en su vida. La familia es, en ese sentido, una metáfora de la comunión, un simbolismo del apoyo y la fortaleza a la que recurre el ser humano cuando está en situaciones límites y difíciles. En los cuentos de Eucalipto sin aromas es recurrente la presencia de la familia, tanto en la configuración de los personajes como en la de las situaciones. Sin embargo, es la figura paterna la que realmente adquiere relevancia. Esta se encuentra en los cuentos ya mencionados y en otros como El féretro y Un pisco, Caviar, Carta a mi abuelo y Eucalipto sin aroma. En estos relatos, el padre es la compañía vigiliana que necesita el narrador para acentuar sus pasos en el mundo. Dice, por ejemplo, todos estos planes los tenía muy claros después de haber escuchado 1000 veces la historia de superación personal de mi padre. Por momentos el padre es el ser comprensivo que se confabula con el hijo para imaginar los sueños de la infancia. Por momentos también es el sujeto responsable y adulto que exige a su descendencia un plan para afrontar los retos de la vida. Por momentos es, además, el ser reflexivo y pensante en el que los hijos pueden encontrar las respuestas más impensadas. Con certeza puedo afirmar que en los cuentos de Federico Alponte la figura paterna siempre será una presencia mística que se renueva constantemente en las imágenes que los hijos evocamos. Digo que los hijos evocamos porque inevitablemente el lazo afectivo que me ha producido a mí este cuento es justamente el recuerdo, la presencia en los momentos que viví con mi padre. Mi padre ya murió hace varios años, pero siempre va a ser una constante en mí. Y leer algunos cuentos del libro de Federico me ha hecho pensar incluso en recuerdos que estaban por allí, que no los tenía presentes, pero que parece que el cuento o los cuentos han sido como gatilladores que me han permitido recrear esas escenas. Con sus defectos y virtudes, pero la figura paterna siempre es importante. Finalmente quiero resaltar un poco la añoranza por Trujillo. Yo le llamaría añoranza, no sé si Federico está de acuerdo con eso, pero dice, Federico Alponte actualmente vive en la ciudad de Lima. Sí. Sin embargo, en su narrativa le ha hecho un lugar muy significativo a Trujillo, su ciudad de origen. Inevitablemente su ejercicio de escritura conjuga los recuerdos con los escenarios donde se forjaron. Así, por ejemplo, en el cuento Carta a mi abuelo aparecen las calles coloniales y tradicionales del centro histórico trujillano. De igual forma, el cuento Un golpe se sitúa en el balneario de Pacasmayo, ubicado en el departamento de La Libertad. En esas dos historias aparece de forma significativa y recurrente la tierra natal del escritor. Sin embargo, en otros relatos también se filtra el recuerdo por las calles trujillanas y los amores que ahí dejaron huella. Las historias de Eucalipto sin aroma son muy parecidas a las que nosotros los lectores hemos vivido, pues al fin y al cabo somos seres dotados de recuerdos, nostalgias, fantasías que tenemos la necesidad de contar. Ya para cerrar mi participación y luego escuchar lo que dicen mis amigos aquí, yo quisiera dejar una pregunta al aire, Federico. Es, al momento de embarcarte en la escritura de este libro o de pensar en tu momento creativo, ¿cómo fue ese proceso en el cual decidiste quizás escudriñar, indagar en la memoria, en el recuerdo, quizás incluso en los secretos de familia un poco metamorfoseados? Porque los textos de Federico no son historias que tengan una escena que te vas a sorprender en el sentido de que cuenta un hecho fantástico, un asesinato, algo que gira. El gran protagonista de los cuentos de Federico es la vida cotidiana. Entonces, ¿qué hace que un autor decida en su narrativa optar por convertir a la familia, a lo cotidiano, como el gran protagonista de sus historias? Gracias. Gracias, David. Gracias, Erika. Este libro tiene muchas historias y lo que me llama la atención es que después de casi un año de publicado, cuando otra persona lee mis líneas, me siento raro al sentir lo mismo cuando yo lo escribí. De verdad que para mí la literatura es catarsis y es lo que trato de demostrar en el libro y ojalá lo siguiente que salga publicado.
Si no fuese por la literatura, yo no me sentiría una persona saludable, para serte sincero. Si me permites, había preparado unas líneas porque de verdad que ya sabía que me iba a poner nervioso. ¿Puedo? Quería compartir algo que puede ser una historia próxima a publicarse. Nací en el Hospital Belén de esta ciudad en el año 72. Mi padre nació en el puerto del Callao, en una familia disfuncional con muchas carencias, no solo materiales, pero sin embargo logró superarse solo. Terminó sus estudios de ingeniería mecánica en la UNI. Fue convocado junto a un grupo de sus jóvenes amigos para venir a esta linda ciudad a poner en marcha una fábrica de papel a inicio de los años 70. Mi madre, presente, hermosa dama trujillana, es seducida por este zambito, como le decían sus amigos, y del fruto de esta mezcla rara de cultura y raza vengo yo. Porque para mí esto es el Perú, un país pluricultural que lamentablemente hasta el día de hoy vive fracturado, sin comunicarse, como dice Ilurgio Gavilán, a quien recomiendo leer bastante, antropólogo peruano, a quien recomiendo de verdad que leer y que sea una lectura de cabecera. En mi caso personal, heredé de la familia de mi madre tantas historias trujillanas, desde que un marino inglés y otro griego llegaron a estas tierras en pleno auge del guano a mediados del siglo XIX, estableciéndose en el puerto de Salaverry. Y de mi padre, a quien tengo la deuda de identificar nuestro origen peruano en el sur del país, solo tengo la certeza de que mis ancestros paternos tuvieron menos suerte que mi familia materna en lo social y económico. Aunque notarán en mi literatura que la presencia de mi padre es mayúscula y me sirve de fuente de inspiración y superación ante cualquier reto que se me presenta en la vida. Tuve una infancia feliz gracias a los logros de mi padre. Obtuve una educación que considero privilegiada al día de hoy y me titulé como ingeniero electrónico a mediados de los 90. Luego ingresé a trabajar en una planta industrial acá muy cerca en Pacasmayo y por algo los cortos siempre están puestos en mi historia personal, casi autoimponiéndome superar la historia profesional de mi viejo. Y hace poco más de 10 años, ya pensando en el futuro de mis 2 hijas y esposa, decidimos en familia buscar una mejora, por lo cual tuve que trasladarme y sacrificar algo hacia la ciudad de Lima, donde ahora resido y, bueno, me siento un provinciano más y por eso trato de venir más seguido a Trujillo. No los quiero aburrir, pero quiero agregar algo que me parece importante. Dice Maslow en su teoría piramidal sobre las necesidades humanas que para lograr una vida plena, el individuo debe haber cubierto primero sus necesidades básicas, fisiológicas, de seguridad, sociales, de reconocimiento y finalmente de autorrealización. En los años 90 se realizó una encuesta a profesionales americanos y los resultados fueron abrumadores. Solo el 10% de los encuestados en ese país, ojo, América, Estados Unidos, sentía que había logrado la cúspide de la pirámide de Maslow. En mi caso puntual, luego de trabajar más de 20 años y haber logrado todas mis metas profesionales autoimpuestas, me sentía vacío, completamente vacío. Algo me faltaba. Fui diagnosticado con depresión y en una sesión de psicoterapia me preguntaron cuál era la actividad que más extrañaba y que me hacía sentir feliz. Como una revelación divina, casi en estado de hipnosis, me vi leyendo, a escondidas en la azotea de mi casa, acá muy cerca en la urbanización San Andrés, o durante los recreos de mi colegio, a escondidas siempre, o en los veranos de descanso universitario. Y recordé y sentí que era totalmente feliz mientras leía, y que en mi vida adulta, responsable, profesional, exitosa, había hecho olvidar. Justo antes de pandemia, en enero del 2020, me inscribí en unos cursos de escritura, sintiéndome un extraño en medio de muchachos muy jóvenes estudiantes de literatura o humanidades. Hasta había abogados, pero era muy raro porque yo era el único ingeniero. Me sentí un extraño. Tuve la suerte de tener de maestro a don Alonso Cueto como instructor, a quien no me canso de agradecer por enseñarme tanto y tan poco. Don Alonso nos recuerda siempre, constantemente, que el éxito no está en vender un bestseller o tener 1000 seguidores o ganar premios, sino en todo lo contrario. El éxito
reside en disfrutar del proceso creativo y esperar que tus lectores te juzguen. El primer curso lo terminamos en forma virtual, gracias a la pandemia. Ese mismo año mi viejo murió. Mi mundo se acabó. Seguí matriculándome en talleres de lectura y escritura en forma remota y seguí escribiendo y escribiendo. Y durante casi 2 años culminé poco más de una docena de relatos. Aún recuerdo que en uno de esos viajes que hice a Trujillo en plena pandemia, conocí a Erika y a Esliris, quienes comenzaban el proyecto de las caminatas para hablar de literatura por el centro histórico. Fue en estas calles de Trujillo que casi me retan a publicar estas historias que les comentaba yo entre pausa y pausa. Al regresar a Lima, casi sin pensarlo, ya tenía un manuscrito para imprimir y le puse el nombre de Presión Oculta. Durante una semana, al salir de mi oficina por las tardes, buscaba las direcciones de las editoriales que conocía y en mi bicicleta, porque en Lima no uso auto por salud mental, dejaba mi manuscrito a la antigua, tocando la puerta o conversando con algún viejo librero en alguna de las pocas librerías independientes en Lima. Luego de algunas semanas, un par de meses si mal no recuerdo, la llamada de Brújula Editorial comentándome que le habían gustado mis historias. Básicamente, mis cuentos se tratan de historias de vida hechas ficción. Y hoy, frente a ustedes, celebro que mis amigos vayan creciendo poco a poco y me pregunten si recuperé el libro de Ribeiro en Eucaliptos sin aroma, me lo preguntaron la semana pasada en la oficina, o si el sueño fue verdadero en Visítame, o si tengo un hijo en otro país en Diálogo frente al mar, algo que me preguntan insistentemente las amigas de mi esposa, o qué pasó realmente en Fantasía y Alcohol, o si volví a ver a mi hermano en Historia de Niños. Y a todos les hago la repregunta, ¿y ustedes qué piensan? No hay un manual para escribir, solo guías básicas. La principal y la más conocida es la que indica que toda historia debe tener un planteamiento, nudo y desenlace. Eso lo dice Dostoyevsky en sus historias. Un formato simple, una introducción para lograr la atención del lector, un nudo, un misterio, algo que sazone y enganche profundamente al lector, y finalmente el desenlace. No siempre esperado, a veces sorpresivo, dependiendo del autor. A mí no me gustan las historias edulcoradas y los finales felices, por algo será. Porque básicamente no me gusta mentir a mis lectores. Para mí la vida se trata de caer, levantarnos, volver a caer, y así en un círculo interminable de aprendizaje. Me gusta compartir la cruda realidad con mis lectores. Me gusta ser sincero, que sufran como yo cuando escribo. Si es posible que lloren de felicidad o pena, según sea el caso, como me ha pasado repetidamente. Pero eso sí, normalmente no les doy el desenlace completo, porque pienso que mis historias ya no son mías desde que son publicadas, sino que pasan a ser propiedad de los lectores, y son ellos quienes merecen darle el final que consideren necesario. Para terminar, les alerto que científicamente los seres humanos somos simplemente una bolsa de huesos y carne llena de sentimientos y recuerdos. Al día de hoy, como ingeniero, les confirmo que no hay teoría que unifique el mundo material y el espiritual. Y les doy la mala noticia de que todos vamos a morir antes de cumplir los 90 o 100 años. Por lo que los reto públicamente a cumplir sus sueños el día de hoy. No hay excusa, ni edad, ni falta de recursos, ni nada que se les ocurra que impida conseguir sus objetivos. Todo lo que se imaginen que les impida lograr ese sueño son meras excusas. Lo digo yo, que creo que a mis 50 y pico he logrado algo que tenía muy guardado por ahí. Termino invitándolos a leer mis historias y plantearse un nuevo reto, por más insignificante que les parezca. Quiero agradecer mucho a Erika por el gesto, la invitación. Estaré eternamente agradecido a Esliris por ese impulso que me dieron en esos días de caminata tan difíciles para mí. Justo coincidieron con la partida de mi viejo. No sé si les comenté, pero de verdad que para mí era una necesidad de salir. Y los manuscritos fue cuando regresé de esas caminatas a Lima, que se pulieron, y tomé la decisión de sacarlos en limpio. Amenazo a todo de que tengo una segunda entrega, una docena más de historias por ahí, con el nombre Zagapo, que los invito a seguirme, porque
para mí la literatura es catarsis, es un proceso de sanación. Y yo se lo recomiendo a todo el mundo. Me cruzo con muchas personas por trabajo o en la calle cuando estoy caminando, porque insisto, no uso auto. Y les recomiendo simplemente eso. Muchas veces me han parado en Lima porque siempre paro con un libro en la mano, en la mochila, en la oficina. Y les digo que si no fuera por ese libro que tengo a la mano, me sentiría vacío y no sabría qué hacer al día siguiente o en el siguiente momento. Así que para mí, insisto, es catarsis, respondiendo a tu pregunta. Y es algo que no pienso dejar de hacer nunca. No sé si seguiremos publicando, no sé si seguiremos conversando de literatura, pero para mí ya es algo que es de toda la vida. Siempre voy a seguir con el permiso y a quien le guste leer, de verdad que cualquier cosa que tengan a la mano, para mí siempre va a ser una recomendación muy, muy puntual. Gracias, Erika. Gracias, Hay, bueno, no sé tantos libros que he leído, pero me has hecho recordar una frase que leí hace un buen tiempo. Es que hay algunas personas que tienen el poder en sus manos de poder transmitir los sentimientos que para otras personas es difícil poder expresar. Y creo que eso lo has transmitido a través de tus cuentos, ¿no? Y es un buen ejemplo. Yo me acuerdo que un pie de página, ¿no? A ese comentario. Yo me acuerdo que nos comentaste a Luis y a mí que tenías un manuscrito y nos lo enviaste, ¿no? Justamente era el título, ¿no? Depresión oculta. Y justamente en las conversaciones que hemos tenido durante los recorridos nos comentabas sobre esto, ¿no? De la pandemia y cómo nosotros intentábamos hablar fuerte, ¿no? Con la mascarilla puesta en medio de la ciudad de Trujillo. Y verlo, digamos, ahora este libro, recuerdo todo eso, ¿no? Por ejemplo, para mí es muy difícil escribir un cuento o una novela, lo he intentado, ¿no? Y tú lo has hecho. Y eso es, digamos, es muy bueno porque es la forma de transmitir, ¿no? Algunas personas pueden escribir y otras nos encanta leer. Y es como una forma en que se une todo. Ahora, otro punto importante también dentro de este compilatorio de historias, de cuentos, que se podría decir como son memorias. Me hacen recordar bastante, como te he comentado hace unos minutos, esta publicación de cuentos de Julia Wong también, ¿no? Cuentos de familia, que a veces se enlazan, como tú nos comentaste, ¿no? Con unas que dicen, ¿y de verdad sucedió esto? Y es porque de verdad lo han encandilado las historias. Uno lo toma como parte y ahí va la imaginación, ¿no? Uno piensa, no, si es cierto, ¿no? ¿Será o no será? Por eso los invitamos a leer los cuentos y ustedes mismos verificar. Pero esa es la importancia, ¿no? De la literatura, de la narrativa, de poder de saber escribir bien y poder transmitir eso, encandilar al lector y hacerlo dudar, hasta en los finales, porque hay algunos, por ejemplo, justamente que su final es un poco ambiguo o te deja a la imaginación de cómo pudo haber terminado, si devolviste o no el libro de Ribeiro. Para mí, yo me imaginé, por ejemplo, que te has ido a comprar otro libro, no de Ribeiro, para devolverle a tu esposa, ¿no? En el cuento. Entonces, uno empieza a imaginarse los por qué, los posibles, ¿no? Y ahí uno se une también con el escritor, con Federico, ¿no? Y te formas parte de toda esta colección de cuentos. Otro punto también es que nos trasladamos a las ciudades, a las calles. Así como tú en ese mismo cuento caminas buscando la memoria de Ribeiro, los cuentos, nosotros como lectores también nos transmitimos, ¿no? Buscamos tal vez en Trujillo cuando hablaste de la calle San Andrés, o en Miraflores también. Entonces, es como que nos transportamos, ya sabemos. Y te lo dice alguien, por ejemplo, que ha extrañado bastante la ciudad de Trujillo. Entonces, para alguien que está lejos y extraña Lima o Trujillo, es un punto muy importante, porque haces notar esta filiación entre el sujeto, la persona y la ciudad. Y bueno, y para finalizar ya este conversatorio, el homenaje a Ribeiro, ¿no? Que está ahí, perenne. Es algo muy importante porque
se nota que es como un homenaje a sus cuentos, ¿no? Y la pregunta va a eso, mi pregunta final. ¿Cuán hondo es Ribeiro para ti? Sí, esa pregunta prometí a una lectora responder. Me lo hizo la semana pasada en la oficina justamente. En el simulacro. La semana pasada hubo un simulacro y tuvimos que caminar todos. Trabajo en el piso 10 y bajando caminando con el grupo de colegas. Una colega se me acerca y me pregunta justamente eso, ¿no? ¿Qué fue del libro? Y yo le dije, es la pregunta más fácil que me has hecho porque me vine preguntando qué fue del otro hijo o qué pasó en el acantilado y cumplo mi promesa de responder. Ribeiro es muy importante para mí porque ese cuento, creo que como todos, tiene casi un 80% de realidad. Es cierto que caminé con mi esposa a la librería El Virrey, que nos queda cerca de casa. Es cierto de que la obligué casi a elegir uno de los libros que tenía porque me sentía frustrado, yo leyendo tanto y mi esposa, y cuando le dije, mira, escoge cualquiera, es cierto que escogió La palabra del mudo. Me sorprendió, así que de una compré La palabra del mudo. Y es cierto que estuvo en la mesa de noche más de un mes ahí, así que es cierto también que caminé porque al ver que mi esposa no lo había dejado en algunos pocos cuentos, yo los repasé de una, me tomé casi 2 o 3 semanas leyéndolos y siempre haciendo anotaciones y casi estando al final decidí hacer esa caminata nocturna, que es cierto también. Estábamos en plena pandemia y en la noche era más fácil salir, al menos no había tanto control. Y me fui con mis apuntes buscando las calles. Lo que es ficción es la niña que estaba en la esquina. Pero sí es realidad que había un perro bastante fastidioso que estaba molestándome. Es cierto de que ubiqué la antigua casa. Es cierto que hasta el año pasado había una gigantografía con la imagen de Ribeiro, porque en esa casa ahora creo que ya es un edificio. Y ahí fue que yo sentí esa nostalgia, porque justo estaba en el cuento donde él dice, estoy nostálgico, han venido un grupo de Ica en un camión y se han volado todos los cipreses o todos los grandes árboles que hay. De verdad que es muy detallista Ribeiro y me quedó esa idea. Y para darles un secreto, el proceso creativo en mí es ese. Puedo estar un mes con una idea dándome vueltas, mando mensajes cortos por WhatsApp, mis hijas me tienen loco porque no quiere recibir mis mensajes, mi esposa, mis hermanas, mando frases como para hilarlas. No escribo casi durante una semana o 2 semanas y alguna madrugada de insomnio me pasa casi una vez al mes, me siento y de verdad que solamente sale la historia completa. Y esos finales impactantes son los que a mí me dan vuelta y de verdad que me frustran a veces. Por eso lo dejo al lector. Ribeiro es lo más importante para mí. De verdad que más que la literatura en sí de Ribeiro, que creo que todos la conocemos, la historia de vida de Ribeiro me llama mucho la atención. Una persona que no quería vivir de la literatura, tal vez, una persona enferma, una persona que le huía a las cámaras, al público, y es ese evento que pasa en los 80 o los 90, ya no recuerdo, que lo invitan a la Municipalidad de Miraflores y él estando en el balcón, la gente lo reconoce y lo comienzan a aplaudir. Ese es casi un agradecimiento a su obra. Y muy cerca a casa, que está el óvalo de Ribeiro, por donde vivo yo, está justamente la introducción o la carta que le manda a uno de sus editores a decirle, ¿por qué escribo yo? Yo escribo a los olvidados, ¿no? Y creo que eso es la literatura, básicamente, ¿no? Sacar lo que uno tiene adentro y tratar de hacer cultura, tratar de formar.
Qué pena que tengo que volver a la frase que he traído, que el Perú es un país fracturado, pero no me voy a cansar de decirlo, porque creo que nosotros, todos los ciudadanos, tenemos que aportar un poquito para que esto mejore. Me siento en la necesidad de compartir esa frustración que tengo, y si con alguna de mis lecturas alguien se siente motivado, como Erika, a leer, o como alguna vecina en mi casa que me dio un párrafo que había escrito y le dije, oye, pero está muy bonito, ¿por qué no sigue? Yo me siento ya tranquilo de que he colaborado un poquito a mejorar esta sociedad, que soy un poco optimista dentro de mi agnosticismo casi sepulcral y oscuro. Creo que vamos a poder avanzar un poquito más. En el cuento Catarsis, en la parte perdón, en el cuento Callar, dice en la parte final: espero que mi primo lea estas líneas y pueda entender que muchas veces el egoísmo es lo que impide a nuestro país ser una potencia económica. Sí, a pesar de esta catarsis pública, él me sigue llamando Callar, aunque el término no esté formalizado, estoy dispuesto a aceptarlo. Yo le preguntaba al inicio de la reunión, por si acaso, Federico, ¿tu primo ha venido? ¿O tu primo está por acá? O en todo caso, ya que... Porque todo el relato, si uno coge ese relato con los demás relatos, podríamos normar la historia de la familia, ¿no? La historia de que se conectan entre sí, ¿no? Y ese ese primo, perdón, y el tío aprista, el tío belaunista, ¿no? Son historias que quizás uno también, o son discusiones incluso que uno también ha escuchado en casa, en política. Yo mi familia es artista, y una vez un tío se paró y gritó y peleó y dijo: yo soy odista, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas que suceden en nuestra cotidianidad son las cosas que también van a aparecer en el libro de Federico, de su contexto, y uno como lector de nuestro propio contexto. Ya la pregunta sobre el primo realmente fue verdad o te perdonó, se perdonaron, ya quedará por ahí, como también el libro de Ribeiro. Lo importante es que la literatura nos permite vivir ese tipo de cosas, situaciones, circunstancias, y para la cual uno como lector está muy agradecido. Eso quería comentar. Tengo que responder esa. Es el único. Tengo que responder esa pregunta. De las, creo que son 12 historias que están acá, por obvias razones tienen un gran porcentaje de realidad, como vengo divulgando, y a todas pedí autorización a quien correspondía, ¿no? Bueno, por más que son... y de las 12 o 11 historias que están acá, esa en particular es la única que me dijeron no. Por eso es en las que tienen nombres un poco cambiados, pero esa en particular es la que no me autorizaron o sea, el manuscrito original tiene los nombres originales, tiene los puntos, pero esa es la única. Entonces, vuelvo al mensaje que comento, ¿no? El país es un país fracturado, qué pena, y que debemos trabajar para poder seguir y tratar de mejorar, porque al final es eso, insisto, y vuelvo casi a dejarla como cliché la frase, ¿no? La literatura es catarsis, y para mí es un proceso curatorio, sanatorio, no solo para mí en particular, en forma casi mental, sino creo ya como sociedad, ¿no? Creo que nos va a ayudar mucho. Gracias, David, Federico. Y no recuerdo qué escritor lo denunciaron porque un señor dijo de que lo había nombrado en su novela. Pero el juez dijo: pero si no está tu nombre. Claro, así que ya sabes. También puedo responder eso. Cuando Brújula Editorial me manda el mensaje de que acepta el manuscrito, tuvimos N reuniones previas, por supuesto, antes de firmar el contrato. Y la pregunta principal era qué porcentaje es realidad y qué porcentaje es ficción. Yo no me animaba a darles un porcentaje, y al final, como buen ingeniero, le dije: esto tiene 70% de verdad y 30% de ficción. El editor casi se coge la frente, hace así y dice: gracias.
Gracias, porque si no hubiéramos tenido que entrar a otro proceso, porque es más difícil y justamente lo que tú dices. Y sin salirme del tema, es algo que yo casi me peleé hasta el último, en el proceso que duró un año para sacar el libro. Y era que yo insistía y no daba mi brazo a torcer en que el libro debería llamarse Depresión Oculta. Sigo pensando que el nombre me sigue gustando, me seduce más, pero finalmente los editores me pusieron en la mesa casi regañaditas y me dijeron que como que algún lector, como tú comentas, podría sentir de que estoy haciendo mal uso de algo que para mí es real, ¿no? Que podría estar usufructuando, no sé qué palabra usar por ahí. Entonces fue ahí que dije, bueno, ya, bajo ese tema acepto, así que cambiamos a la alternativa 2, que era Eucalipto sin Aroma, que igual creo que es un muy bonito nombre, por lo que justamente dice David, ¿no? Le doy la última historia, que es un casi agradecimiento a Ribeiro, a su historia, como digo, que admiro mucho. Pero era también una frase muy poética cuando estuvimos estudiando cómo nombrar tus historias, que es un tema casi, es una sesión completa, cómo poner nombre a tus historias. Cuando yo expuse ante el taller el nombre, de verdad que todos dijeron, wow, ese es un nombre. Así que de verdad que por eso acepté primero cambiarle y segundo saltar a Eucalipto sin Aroma, que creo que igualmente el nombre quedó. Gracias, Federico. ¿Alguna pregunta? ¿Comentario? ¿No? ¿Por ahí? Escribo por ahí. Bueno, gracias a todos y a todas por venir. Agradecer nuevamente a la Alianza Francesa, a David, a Federico, también peregrino literario, por estar acá, y a todos ustedes también por asistir. Un gusto, de verdad. Y bueno, Federico ha traído algunos libros por si desean adquirirlo, y pronto va a estar la segunda, ¿no? La segunda entrega. Ya nos va a decir ya más adelante. Gracias, eso sería todo. Buenas noches. Van a aplaudir, ¿no? Aplausos.